Muy bien. Vamos a... ¿Dónde está? A silenciar. Ok, hermanos. Entonces, abrimos nuestras Biblias en el libro de Job. En el libro de Job, capítulo 4. La semana pasada terminamos hasta el capítulo 11. Hoy vamos a estar finalizando con el capítulo 4 de Job. Estaremos viendo del versículo 12 al versículo 21. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes estará usando su Biblia en la versión Reina Valera 1960. Sin embargo, para efectos del estudio del día de hoy, yo voy a estar utilizando la nueva versión internacional porque considero que específicamente de esta porción del capítulo 4 está más clara en la nueva versión internacional. Así que vamos a dar lectura del versículo 12, vuelvo a decir Job capítulo 4, del versículo 12 al versículo 21. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. El asunto, recordemos que quien está hablando acá en el capítulo 4 es Elifaz. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocía, y oí que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre, sin saber quién repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos, y mueren sin haber adquirido sabiduría. Muy bien. Acabo de leer, esta es Reina Valera 1960, la que acabo de leer. Luego de las acusaciones eh, que hizo contra Job de impaciencia e hipocresía, Elifaz comparte con Job, como ustedes recordarán, con los otros amigos que le estaban rodeando, y una visión que Elifaz tuvo. Ahora, es importante destacar que las visiones en sueños o visiones al despertar, como es en este caso lo que Elifaz va a manifestar, eh, era muy común. Esas visiones eran muy comunes en el Antiguo Testamento, y ustedes lo habrán visto en varias partes de la Biblia donde encontramos en el Antiguo Testamento que está cargada de visiones en sueños y visiones de igual manera al despertar. Sin embargo, y esta es como un extra, eh, algo adicional que recalcar y destacar. Ahora, en nuestros días, después de Cristo Jesús, por la gracia de Dios, tenemos la completa revelación de Dios por medio de Jesucristo. Así que vamos un momento a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, para ver este temita antes de entrar ahí a Job.
Segunda de Pedro, les vuelvo a repetir, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos, dice la palabra de Dios, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nos está hablando de profecía de la Escritura. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquellas profecías que fueron inspiradas por el Espíritu Santo con un propósito ya están en la palabra de Dios, ya están en las Escrituras. Entonces, la invitación que nos hace el texto en segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 19 al versículo 21, es que estemos atentos a la palabra de Dios. Es que nuestros ojos sean dirigidos, sean guiados a la palabra de Dios, a la escritura, exclusivamente. Y eso es importante. Ahora, notar acá la comparación que se hace de la palabra como una antorcha. Ahora, la luz que proporciona no es como la de un foco de baterías o de esos que se conectan, que usted apunta a X lugar y le va a marcar 5 metros, 10 metros, y por ahí anuncian unos que alcanzan kilómetros incluso. Bueno, no, la luz que proporciona la palabra de Dios no es un foco que le va a enseñar a usted el final del camino allá donde usted quiere llegar, sino que nos dice que es como una antorcha, es más bien la luz de una candela, que apenas proporciona luz para que usted pueda caminar, para que usted pueda dar el siguiente paso. Ese es el tipo de luz que nos proporciona la palabra del Señor. Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos cualquier cantidad de visiones, en sueños, pero ahora nuestros ojos deben ser dirigidos, deben ser guiados a la escritura, a la palabra de Dios. Ahora, el mensaje sobre la visión que Elifas está por compartir pudo haber sido un recurso valiosísimo como motivación para recapacitar, como una motivación para que de pronto Job recapacitara. Sin embargo, Elifas utilizó ese recurso Hola. de mal manera. Bendiciones, mis hermanos. Utilizó ese recurso de mal manera. Mis hermanitos, estamos grabando, así que les agradezco. Sí, apagamos los micrófonos para que haya buen sonido. Bienvenidos a todos los que recién se conectan. Entonces, utilizó ese recurso, Elifas. Estamos en Job capítulo 4 del versículo 12 en adelante. Utilizó ese recurso para acusar. Como ya vimos la semana pasada y la semana antepasada, Elifas llegó con una serie de acusaciones para con Job. Ahora, independientemente de cómo Elifas haya utilizado este valiosísimo recurso, eso no quita que el mensaje que va a compartir sea importante y que manifiesta una gran verdad que nos debe hacer meditar a nosotros, que debe hacernos poner incluso tal vez las barbas en remojo. Como ya les dije, voy a estar utilizando nueva versión internacional. Buscan mis hermanos, regresamos, pasamos de segunda de Pedro, regresamos al libro de Job, capítulo 4. Estén atentos, por favor, mis hermanos. Job, capítulo 4, del versículo 12 en adelante.
Entonces nos dice el versículo 12 en Nueva Versión Internacional, en lo secreto empieza a compartir Elifas su experiencia. En lo secreto me llegó un mensaje. Mis oídos captaron solo su murmullo, solo apenas un murmullo de aquel mensaje. Ahora se trata, mis hermanos y mis hermanas, de un mensaje especial, un mensaje a manera de murmullos que el mundo no puede escuchar, que el mundo no puede captar. Mas, sin embargo, Elifas sí puede captar el mensaje que viene del Señor. Al igual que cuando nosotros tenemos nuestros tiempos en lo secreto con el Señor, si queremos escuchar la voz de Dios, si queremos que el Señor se manifieste a nosotros, que nos hable de una manera poderosa en su palabra, según lo que nosotros necesitamos, qué importante es que saquemos tiempo en lo privado, ¿verdad? Ahora el mundo no puede comprender esto, el mundo no puede captar esto. Para el mundo es apenas un murmullo inescuchable o tal vez indescriptible. Y de esta manera, ese mensaje que llegó en lo secreto, de esta manera llegó esa experiencia para Elifas. En lo secreto me llegó un mensaje, mis oídos captaron solo su murmullo. Y continúa el versículo 13. Entre inquietantes visiones nocturnas, cuando cae sobre los hombres un sueño profundo. Ahora, aquí nos dice Elifas cuándo ocurrió eso. Dice que fue durante la noche. Dice que fue entre inquietantes visiones nocturnas cuando cae sobre los hombres un sueño. Durante la noche, en el silencio de la noche, fue que Elifas tuvo esa experiencia. Ahora, durante el día, en el ruido del mundo, difícilmente vamos a poder escuchar un murmullo. Si alguien se le acerca a usted y le susurra algo, pero muy bajito, le quiere compartir algo, pero susurra, su sonido es un murmullo, difícilmente usted va a poder captar algo. Eso durante el día. Ahora, durante la noche, el sueño cae sobre los hombres y podríamos no escuchar nada porque el sueño nos embarga. Aunque algunos sí tienen el sueño ligero y podrán escuchar cualquier sonidito. No sabemos si era el caso de Elifas, pero fue durante la noche que Elifas pudo escuchar aquel murmullo. El sueño no fue un obstáculo para que Elifas pudiera escuchar apenas un murmullo de lo que le sería compartido. Algo importante es lo que produjo aquella visión en sueños hasta el momento. Hay que hacer esa diferencia. Vamos a encontrar dos tipos de visiones. En primer lugar, tuvo una visión en sueños, visiones en sueños. Algunos lo traducen como pesadillas. Entonces, es importante qué produjo en Elifas aquella visión en sueños. Dice Elifas que produjo inquietud. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, inquietud se puede definir también como alboroto, como conmoción. Ahora, para que aquellas visiones en sueños produjeran en Elifas inquietud, alboroto, conmoción, mi hermano, ese mensaje, esas visiones eran poderosas. Estaba produciendo en Elifas toda una conmoción interior, estaba produciendo toda una inquietud en Elifas. Era un mensaje realmente poderoso. Versículo 14, me hallé presa, dice Elifas, me hallé presa del miedo y del temblor. Él continúa manifestando que le estaba produciendo toda aquella experiencia que él estaba teniendo. Lo que él estaba experimentando era una sacudida necesaria, posiblemente para un propósito personal que no nos lo manifiesta, pero sí tenía un propósito
para con Job y para con nosotros hoy en día. Sin embargo, Elifaz utilizó el recurso de la manera quizá menos adecuada. Dice Elifaz: me hallé presa del miedo y del temblor. Mi esqueleto entero se sacudía. Ahora Elifaz nos dice que aquellas visiones en sueños que lo conmocionaron, lo llevaron al punto de despertar. La descripción que hace sobre cómo su cuerpo, cada parte de su cuerpo, reaccionaba ante aquellas visiones, nos dice claramente la conmoción, y conmoción en gran manera, mis hermanos, que había tenido. Dice que fue presa del miedo, es decir, el miedo se había apoderado de él. Sin embargo, aquello no iba a terminar solamente en visiones, en sueños, sino que él iba a despertar con un propósito. Cada fibra de su ser, cada fibra del ser de Elifaz estaba siendo sacudido, estaba siendo conmocionado. Hay ocasiones en las que el Señor tiene que hablarnos de esa manera, tiene que sacudirnos, tiene que levantarnos de la cama, tiene que despertarnos, tiene que mover cada fibra de nuestro ser tal cual lo estaba haciendo con Elifaz. Y continúa diciendo en el versículo 15: sentí, ya después de toda aquella inquietud, después de todo aquel alboroto, después de toda aquella conmoción, me sentí preso del miedo y del temblor, y como si fuera poco, versículo 15, sentí sobre mi rostro el roce de un espíritu y se me erizaron los cabellos. Aquel momento posiblemente se le hizo eterno a Elifaz. Todos en algún momento hemos tenido algún sueño feo, alguna pesadilla que nos ha levantado y sentimos como que el sueño fue eterno. No preciso el dato ahorita, pero en algún momento escuché en una entrevista que los sueños duran, es poco, son unos minutos apenas, pero a nosotros, mientras estamos dormidos y estamos experimentando ese sueño, se nos hace eterno el sueño. Bueno, a Elifaz probablemente se le hizo eterno aquellas visiones en sueños, pero no iba a terminar ahí, sino que después de levantarse seguía algo más. Entonces, después de despertar Elifaz sobresaltadamente, ahora tenía una visión real. Ya no se trataba de un sueño, ya no eran pesadillas, ya no era pesadez, no fue la carne que se comió, no fue que comió mucho con la pancita llena, no, ya era una visión real. Él podía verlo con sus propios ojos, él podía sentir lo que estaba ocurriendo, él entendía que había una interacción con un ser que estaba frente a él. Elifaz nos dice que estaba tan consciente de aquel momento que pudo sentir algo tan pequeño como lo es un roce. A usted apenas le rozan y puede que no lo sienta, pero Elifaz estaba tan consciente, ya no estaba dormido, tampoco medio dormido, estaba bien consciente, tenía noción del tiempo y el espacio y pudo sentir un roce. ¿Han visto ustedes en las películas o en las series cuando algún personaje le dice a otro: pellizqueme para saber que no es un sueño, pellizqueme para saber si estoy despierto? Bueno, a Elifaz le fue bien. A Elifaz no lo pellizcaron, le dieron un roce, le dieron una caricia. Al menos fueron considerados después del estado en el que se encontraba, sobresaltado, conmocionado, el cuerpo le temblaba, fue preso del temor y del temblor como para que ahora lo pellizcaran. Bueno, a Elifaz le fue bien, no le pellizcaron, le dieron un roce en su rostro y él pudo sentirlo. Y aquel roce produjo en él que se le erizaran los pelos, se le pararon los pelos. Versículo 16. Una silueta, después de aquel roce que sentí en mi rostro, dice Elifaz, una silueta se plantó frente a mis ojos.
pero no pude ver quién era. Detuvo su marcha y escuché una voz que susurraba. Elifas era consciente de lo que tenía frente a él, pero no podía ver más allá de una silueta, de contornos borrosos. Eso era todo lo que él podía ver, todo lo que sus ojos alcanzaban a ver. Era consciente, sintió el roce, se le erizaron los pelos, pudo ver cómo detuvo su paso y se paró justo de frente a él y lo pudo ver con sus propios ojos. Mas, sin embargo, él lo más que pudo ver, lo más que se le permitió ver, fue una silueta con contornos borrosos. Claramente, ahora, claramente, aquella silueta era de una figura humana o semejante a una figura humana. Él nunca, ¿por qué, pastor? Él nunca se refirió a esa silueta como una cosa. Él dijo, no pude ver quién era. Pueden observarlo ahí nuevamente en el versículo 16. Una silueta se plantó frente a mis ojos, pero no pude ver quién era. No dice no pude ver qué era. Si era una puerta, si era una mesa, si era un abrigo, si era lo que fuera, si era el perro. Dice, no pude ver quién era. Entonces, aquella figura era celestial. Se trataba de una figura celestial, de una figura angelical. Ahora, aquel ángel, al igual que en la visión en sueños, le susurraba, pero aunque su tono de voz era bajo, su mensaje era poderoso. No importaba la forma en la que aquel ángel estaba dando el mensaje. El ángel no necesitó, aunque asustó, sin duda alguna, a Elifas, no necesitó de llegar con una voz potente, pegando gritos, no llegó vociferando el mensaje que tenía de parte de Dios para Elifas, para que el mensaje fuera potente, para que el mensaje fuera poderoso. No necesitó nada de eso. Bastó un susurro para dar el mensaje que sin duda alguna tenía un propósito y tiene un propósito para ustedes y para mí en esta noche. Versículo 17, mis hermanos. ¿Puede un simple mortal? Esto es lo que el ángel ya está susurrando, lo que la figura que no podía ver bien, la figura con contornos borrosos, la figura celestial estaba compartiendo. Dice, ¿puede un simple mortal ser más justo que Dios? ¿Puede ser más puro el hombre que su creador? Aquel mensaje es una aclaratoria. El mensaje que esta figura está compartiendo es una aclaratoria sobre quiénes somos. ¿Quiénes son ustedes, mis hermanos? ¿Y quién soy yo? ¿Quiénes somos frente a un Dios infinito en santidad y en sabiduría? El mensaje que Elifas le estaba dando, lamentablemente Elifas estaba acusando a Job de hipocresía, de falsedad, y bueno, no era necesario, con solo que hubiera compartido esta visión, algo hubiera ocasionado en Job, pero sin embargo, el mensaje sigue siendo poderoso y para nosotros también. ¿Quiénes somos? ¿Quién es el hombre frente a Dios? Es una aclaratoria. Puede, no dice un mortal, no dice un hombre, puede un simple mortal ser más justo que Dios. Puede ser más puro el hombre que su creador. ¿Acaso es eso posible? ¿Puede el creado superar en medida alguna a su creador? ¿Puede el barro superar en alguna medida a su alfarero? ¿Puede el barro decirle a el alfarero cómo moldearlo? ¿Cómo lijarlo?
cómo limarlo, cómo meterlo en el fuego, a qué temperatura, cuánto tiempo meterlo en el fuego. ¿Puede acaso el barro decirle a su alfarero qué hacer con su vida? No puede. No somos más justos que Dios. No somos más puros que Dios. Dios es infinito y perfecto en cada uno de sus atributos. Ahora, la aclaratoria que hace, que susurra aquella figura celestial, no es únicamente una aclaratoria sobre quién es el hombre frente a Dios. Continúa diciendo en el versículo 18, pues si Dios no confía en sus propios siervos, está hablando de los ángeles, y aún a sus ángeles acusa de cometer errores. ¿Quién me lo puede leer en Reina Valera 1960? Leo, pastor. Reina, ok, Leo. muchas gracias, hermana. Sí, gracias. Era 4 de 16, ¿verdad, pastor? El versículo 19, hermana. Ya 19, ok. 18, Dice así, disculpe. no, 18. 1960 me dijo, ¿verdad? Es que tengo la Correcto. lenguaje actual. O esa, puede 1960. leer esa, hermana, como usted guste. Bueno, ya. Dice, cuanto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y que serán quebrantados por la polilla. Era el 18, hermana. 18. Sí. He aquí en sus siervos no confía, y notó necesidad en sus ángeles. Muchas gracias, hermana. El ángel o la figura celestial que estaba ahí frente a Elifas es consciente, mis hermanos y mis hermanas. Es consciente. Tiene claro quién es él frente a Dios. No necesita que llegue otro ángel, no necesita que llegue nadie a dejarle claro quién es él frente a Dios. Él lo tiene muy claro. Él es consciente de eso. Tiene claro cuáles son sus limitaciones. Sin embargo, el hombre necesita que se le recuerde quién es frente a Dios. El hombre siempre está, o la mayoría de los hombres, gracias a Dios que en su gracia y misericordia hemos sido transformados, hemos sido moldeados, pero el hombre usualmente tiene un cierto sentimiento de superioridad. Cree que las cosas tienen que hacerse como él dice. Cree que no hay nadie más grande que él. Cree que tiene incluso la autoridad para darle órdenes a Dios, para decirle cómo debe ser el proceso, o si lo puede meter o no en un proceso. Mas, sin embargo, el ángel sí es consciente. Él tiene claro quién es él frente a Dios y cuáles son sus limitaciones. Pues si Dios no confía en sus propios siervos y aún a sus ángeles acusa de cometer errores, si hay semejante distancia, un momentito. Si hay semejante distancia, si hay semejante trecho entre Dios y los ángeles, y aún así no son perfectos, aún así tienen limitaciones, ¿cuánta más distancia hay entre Dios y los hombres? Mas, sin embargo, el hombre siempre tiene un cierto sentido de superioridad. Versículo 19. ¿Cuánto más a los que habitan en casas de barro? Están hablando de Eric, están hablando de los hombres, están hablando del ser humano. ¿Cuánto más a los que habitan en casas de barro, cimentadas sobre el polvo y expuestos a ser aplastados como polilla?
Entre la aurora, versículo 20, entre la aurora y el ocaso pueden ser destruidos y perecer para siempre sin que a nadie le importe. Mi hermano, mi hermana, el día que partamos de este mundo, eh, posiblemente nos vayan a hacer una vela, las honras fúnebres, van a estar llorando, van a estar ahí compartiendo con la familia, acompañando con nuestros familiares, pero después de un tiempo, mi hermano y mi hermana, ya ni se van a acordar de nosotros. Cuánto más a los que habitan en casas de barro, cimentadas sobre el polvo y expuestos a ser aplastados como polilla. No tenemos nada seguro acá. El ser humano es tan frágil. El ángel, después de hablar sobre la distancia que hay entre Dios y los ángeles, los seres celestiales, ahora pasa a hablar de la distancia que hay entre el hombre y Dios. Y nos empieza a dar una serie de descripciones de algo que no nos gusta reconocer: la fragilidad del hombre. ¿Qué hace? Planes, que se proyecta esto, que aquí, que lo otro, que tiene todo bien estructurado, que dice que voy a hacer, que mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer lo otro y voy a hacer así, y punto, porque es lo que yo digo y son mis planes y no puede salir mal. La fragilidad del hombre. Entre la aurora y el ocaso pueden ser destruidos y perecer para siempre, sin que a nadie le importe o sin que nadie lo note. Versículo 21. ¿No se arrancan acaso las estacas de su carpa? Mueren sin haber adquirido sabiduría. Mis hermanos y mis hermanas, aunque Elifas utilizó este recurso tan valioso y tan poderoso, quizá no de la mejor manera, porque acusó a Job de hipócrita, le dijo que estaba mal, que tenía que meditar, que tenía que arrepentirse, que era un falso, porque posiblemente toda su vida de perfección, de integridad, era una falsedad. Aunque no utilizó quizá bien ese recurso, no deja de ser un recurso poderoso, no deja de ser un recurso importante para nosotros hoy en día. Tenemos que ser conscientes, mis hermanos, y ese es el mensaje que traía aquella figura celestial. ¿Quiénes somos frente a Dios? El mensaje que conmocionó, que alborotó a Elifas, era una aclaratoria de quiénes somos frente a Dios. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuáles son nuestras limitaciones frente al Señor Dios Todopoderoso, Dios omnipotente, omnipresente, inmanente, omnisciente? Qué bueno es reconocer eso y decir: Padre, necesito de ti. Señor, necesito de ti. Espíritu Santo de Dios, necesito de ti. Hay mucho en mí que debe ser cambiado. Señor, soy barro en tus manos. Señor, yo no te voy a decir cómo debes pulirme. Job se estaba quejando, mis hermanos. Ya estaba dolorido de tanta prueba. Pero Job no le podía decir al alfarero cómo debían pulirlo. No debía decirle cómo debía ser limado, cómo debía ser lijado, cuántas veces debía ser quebrado para volver a moldearlo. Señor, perdóname si en algún momento yo he querido tomar tu posición de alfarero. Aquí estoy delante de ti. Haz de mí conforme a tu voluntad. Haz tu voluntad en mi vida. Haz tu obra en mi vida. ¿Cuántos están conmigo? Amén, amén. Muy Amén, bien. amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos. Amén, yo también. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Ahí donde usted está,
La hermana Jessica dice amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Este mensaje ha sido de mucha bendición para mí y espero que para usted también haya sido de mucha bendición. Vamos a orar. Amén, pastor, amén. Amén, mi hermanito Chesky, amén. Mi hermano, tal vez usted está pasando algún proceso, alguna dificultad, algo debe estar pasando usted, yo no sé, mi hermano. El Señor de alguna manera lo está moldeando. El Señor siempre tiene que moldearnos, mi hermano. Siempre habrá algo ahí. Shh, disculpen. El Señor siempre, algo habrá que pulir, ¿verdad? ¿No recuerdan el mensaje aquel donde hablamos y el mensaje que Wendy compartió sobre la perfección cristiana? Pablo dijo, no pretendo haberlo alcanzado ya, sino que prosigo al blanco, al perfecto llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿A qué debemos aspirar? Hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero mientras tanto, quiere decir que vamos a seguir siendo moldeados. Usted sabrá cuál es su proceso y ore en esa dirección. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por el mensaje de esta noche. Padre, reconocemos quiénes somos delante de ti, porque tu palabra nos lo deja claro. Padre, así como Elifas tuvo esa experiencia donde aquella figura celestial se le tuvo que parar al frente de la cara, confrontarlo y decirle las cosas cara a cara, en su propia cara. Padre, ahora tu palabra viene frente a nuestra cara, frente a nuestro rostro y nos confronta y nos dice en nuestra propia cara quiénes somos delante de ti. Padre, somos como polvo. Padre, somos tan frágiles. Padre, necesitamos tanto de ti. Padre, perdónanos si en algún momento hemos querido tomar la posición que te pertenece única y exclusivamente a ti. Padre, ya no te vamos a decir cómo debes pulirnos, cómo debes limarnos. Ya no te vamos a decir cuál debe ser la temperatura del fuego. Ya no te vamos a decir por cuánto tiempo debemos ser sometidos a ese horno. Ya no te vamos a decir cuántas veces debemos ser quebrados. Padre, moldéanos conforme a tu voluntad. Padre, nos sometemos a tus propósitos. Padre, aquí estamos delante de ti en actitud primeramente de arrepentimiento, luego de agradecimiento y finalmente sumisos ante ti, reconociendo, Padre, reconociendo que eres perfecto y eres infinito en cada uno de tus atributos. Padre, nunca vamos a alcanzar la cúspide del conocimiento, la cúspide de la sabiduría. Padre, tú sí lo sabes todo. Eres infinito en conocimiento, eres infinito en sabiduría. Tú sí sabes cuáles son los propósitos detrás de lo que hoy estemos atravesando. Padre, y te damos gracias, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos. Padre, en el proceso te pido, fortalécenos, fortalece a mis hermanos, Padre, y que en todo tiempo demos gracias, porque esa es tu voluntad, que seamos agradecidos. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Qué bendición. Gracias al Señor. Eso es lo que yo puedo decir. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque sigues hablando a nuestras vidas.